Platón regresa a la caverna, un espacio cultural alternativo de análisis crítico del mundo de las ideas y el pensamiento. Atrévase a huir del ojo igualitario del matriz bien pensante y visite con nosotros a los últimos amigos de Platón, los refugiados en la Academia de la Caverna. Presenta y dirige Domingo González. Muy buenas noches, queridos oyentes de Cadena Ibérica. Bienvenidos a Platón regresa a la caverna. Este es nuestro segundo programa y estamos encantados con la acogida y la buena recepción que ha tenido el primero. Y por eso queremos recordar que tenemos una página en Facebook, Platón regresa a la caverna, y un correo electrónico, platonregresalacavernna@gmail.com, al que pueden dirigir todos sus comentarios, reflexiones o sugerencias. Esperamos que las puedan realizar y que estemos siempre en contacto aquí en Cadena Ibérica, 99.3 de la FM. Ernesto Bölkenin fue un crítico literario y cinematográfico colombiano de origen alemán. Al encontrarse con una persona, escribió lo siguiente: nuestra plática, que terminó pasada ya medianoche, se vio favorecida, si es lícito decirlo, por mi buena estrella, como si en ella quedara escrito que un día tendríamos que encontrarnos. Sin embargo, me deja perplejo una cosa. ¿Cómo es posible que en nuestros días se reúnan en una persona tantas y tamañas cualidades del espíritu? Alrededor de 1880 aún había en Alemania hombres de su talla. Tuve que llegar a los 64 años de edad para ver y creerlo. ¿A quién se refería Ernesto Bölkenin? Nos da otra pista Juan Arana, catedrático de Filosofía en la Universidad de Sevilla. Escribe Juan Arana en relación con los textos de este autor que hoy nos ocupa en Platón regresa a la caverna. Como tantos otros lectores, fui deslumbrado por la sabiduría de estos textos. Descubrí en su autor un genio cáustico y, sin embargo, lleno de matices. Agresivo e inmisericorde con la estupidez y la hipocresía, es muy capaz de discernir y mimar cuestiones delicadas que la mayoría ignora o desprecia. Se dice a veces que el pesimista no es más que un optimista bien informado. Nuestro hombre, lisiado por un accidente deportivo y encerrado de por vida entre los atestados anaqueles de su biblioteca, fue una de las personas mejor informadas de su siglo y, por ende, de las más pesimistas en lo que se refiere al entorno inmediato, tanto histórico como existencial. Ahora bien, sigue diciendo Juan Arana, en una perspectiva más amplia la cosa cambia, porque aunque no creyera en el hombre, tenía fe en Dios y su voluntad redentora. Nuestro autor ya no es el perfecto desconocido de hace 10 o 20 años. El entusiasmo de algunos estudiosos pioneros, entre los que figuran nombres de la talla de Mutis o Volpi, hace que poco a poco empiece a sonar. Alguien se ha atrevido incluso a perpetrar la designación de Nietzsche colombiano. Cursilerías aparte, la fama alcanzada y por alcanzar tiene en este caso el mejor aval posible. No fue buscada ni facilitada por quien la detenta a título póstumo. Me contaron, dice Juan Arana a este propósito, una anécdota sabrosa. Cierto individuo quiso hacerse con uno de sus manuscritos y consiguió que lo invitaran al domicilio del maestro. Nada más llegar manifestó abruptamente su deseo. Nuestro autor le entregó las anheladas páginas sin dar mayor importancia al gesto, pero se asombró de que el visitante, botín en mano, quisiera marcharse sin tomar el café y las pastas con que había planeado obsequiarle. También me ha llegado un rumor, qué bonito si fuera cierto, según el cual muchos de sus cuadernos fueron directamente a la papelera, no por prurito de perfección, sino por querer dar a tales ejercicios la pretenciosa consideración de obra. Como Descartes en Ámsterdam, nuestro autor vivía solitario en medio de una humanidad afanada en lo que le desinteresaba. Sus congéneres le preocupaban, pero se negaba a entrar en la universal dinámica mercantilista que han ido adquiriendo las relaciones humanas. ¿Para qué marcher avec son siècle? Cuando no se pretende venderle nada, escribió. ¿Para qué caminar con su siglo cuando no se pretende venderle nada? A todas luces consiguió lo que se había propuesto, ser un marginal de la época que le tocó en suerte. Y para ponérselo fácil a quienes entonces y ahora prefieran desertar de sus cavilaciones, asumió con vehemencia una etiqueta ultradetestada en los tiempos que corren, la de reaccionario. Muchos temerían como la peste adquirir semejante fama, otros procurarían al menos pasar desapercibidos.
Nuestro autor pechaba con el San Benito y todas sus consecuencias, haciendo gala de humor y hasta cierta condescendencia. Los reaccionarios, escribió, les procuramos a los bobos el placer de sentirse atrevidos pensadores de vanguardia. Cierto que, sigue diciendo Juan Arana, para sobrellevar la supuesta indignidad, eligió gratos e ilustres compañeros de viaje: Platón, Rousseau, Hume, Burke, Blake, Wordsworth, Balzac, Nietzsche, Baudelaire, Eliot, etc. Otro autor italiano, Volpi, se refiere a nuestro autor en los términos siguientes. Hay escritores que parecen, escribe Volpi, provenir de la nada, que brotan imprevisiblemente de ambientes que les son ajenos, sin haber sido preparados por nada ni por nadie, sin precedentes, sin pertenencias o señales de reconocimiento útiles para definir. Excéntricos, incómodos, irregulares, son inclasificables e inconfundibles. Por la manera como escribe y por aquello que escribe, este autor se cuenta sin duda entre ellos. Este ilustre desconocido, así lo define en su breve historia del ensayo hispanoamericano José Miguel Oviedo, uno de los poquísimos críticos que señaló su importancia, nació en Bogotá el 18 de mayo de 1913 y allí mismo falleció el 17 de mayo de 1994. Su biografía se podría resumir en 3 palabras: nació, escribió, murió. Por lo demás, ¿qué es la vida sino una anécdota que esconde nuestra verdadera personalidad?, se pregunta Volpi. Aquí los pocos episodios de la anécdota. A los 6 años se trasladó con su familia a París, donde asistió a un colegio benedictino recibiendo una educación humanístico-cristiana. En verano solía pasar sus vacaciones en Inglaterra. Una neumonía, que lo mantuvo en cama casi 2 años, lo constriñó a completar en casa su formación con preceptores privados. Consiguió un impecable dominio del griego y del latín, y asimismo una invidiable familiaridad con los clásicos del pensamiento y de la literatura mundial. A los 23 años regresó a Bogotá y se casó con Emilia Nieto, con la que tuvo 3 hijos. En el curso de los años recogió en su casa una majestuosa biblioteca con más de 30.000 volúmenes, donde se recluyó cotidianamente hasta la madrugada para dedicarse a la lectura y escritura, es decir, a la biblioterapia como forma de vida. Trabajó toda su vida en una vasta recopilación de aforismos en la que describió sus incansables lecturas, una obra que es un caso más único que raro en literatura y el pensamiento del siglo XX, y cuyo título singular y enigmático dice «Escolios a un texto implícito». Bien, pues queridos oyentes de Platón regresa a la caverna, tenemos que deshacer ya este suspense y lo vamos a hacer con una cita de otro ilustre de las letras españolas, el Marqués de Tamarón, quien, refiriéndose también a nuestro autor, y ahora desvelaremos su nombre, dice lo siguiente. En 1908, el joven don José Ortega y Gasset escribe en carta a don Ramiro de Maeztu, con glorioso arrebato de juvenil pedantería: o se hace literatura, o se hace precisión, o se calla uno. Luego, dice el Marqués de Tamarón, Ortega se pasó casi medio siglo haciendo literatura, sin precisión y sin silencios, literatura hermosa y brillante, tal vez la mejor prosa española desde el siglo XVII, y con seguridad los mejores aforismos desde 1658, cuando murió Gracián, y hasta que en 1954 empezó a escribir sus notas y escolios don Nicolás Gómez Dávila. Pues bien, queridos oyentes de Platón regresa a la caverna, vamos a hablar efectivamente de Nicolás Gómez Dávila, un autor inclasificable que sin duda merece su puesto aquí en la caverna de Platón, junto a los amigos de Platón y a todos aquellos que se refugian en la Academia de la Caverna. Y para hablar de Nicolás Gómez Dávila tenemos hoy a 3 ilustres contertulios que son seguramente los mejores conocedores que hay, por lo menos que yo sepa, de la obra de Nicolás Gómez Dávila aquí en España. El primero de ellos es José Miguel Serrano Ruiz Calderón, profesor titular de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y autor de una obra de referencia, diría yo, de la obra de referencia en relación con la vida y obra de Nicolás Gómez Dávila, que tiene precisamente este título, Democracia y Nihilismo, vida y obra de Nicolás Gómez Dávila, editado en EUNSA. José Miguel, muchas gracias por estar aquí en Cadena Ibérica, muchas gracias por visitar la caverna de Platón. Buenas noches, muchas gracias por recibirme y sobre todo por invitarme a hablar de Nicolás Gómez Dávila, de quien hace pocos días celebrábamos el aniversario y
más cosas. Efectivamente. Muchas gracias a ti, José Miguel, por aceptar la invitación. Estamos encantados de que estés aquí. También tenemos hoy con nosotros a Juan Bautista Fuentes. Es catedrático de Filosofía, profesor de Antropología y gran especialista en la historia de la psicología y de los sistemas psicológicos, autor de una obra de referencia en relación con el psicoanálisis, publicado por la editorial Encuentro, La impostura freudiana, cuya lectura recomendamos encarecidamente, y que está hoy también aquí para hablar de Nicolás Gómez Dávila, un autor que conoce bien, que ha estudiado en profundidad y de cuya obra seguramente puede hacernos comentarios y reflexiones muy interesantes. Juan, querido amigo, muchas gracias por visitar Cadena Ibérica, muchas gracias por venir también a la Caverna de Platón. Gracias a ti, Domingo, y gracias a la Cadena Ibérica. Nada, estoy encantado de estar aquí. Solamente un pequeño matiz. Me has presentado al lado de José Miguel Serrano como especialista en Gómez Dávila. Me voy a limitar a decir que soy un lector empedernido de Nicolás Gómez Dávila, pues desde que lo conocí. Ahora lo comentaba con Javier Portella, ¿no? Pues desde que lo editaron en Altera, pero nada más que eso, soy un lector empedernido. Bueno, Juan también es una persona muy humilde. No me atrevo a decir un especialista. Bien, Juan también es una persona muy humilde, de lo cual puedo dar fe, porque es amigo desde hace años, pero es un conocedor con cierta profundidad de la obra de Nicolás Gómez Dávila y estoy seguro de que hoy lo va a demostrar. También tenemos hoy entre nosotros a otro conocedor de la obra de Nicolás Gómez Dávila. No en vano fue el editor de los primeros textos que llegaron al público español de la obra de Gómez Dávila. Estamos hablando de Javier Ruiz Portella, escritor, novelista, director del periódico digital El Manifiesto, periódico social y políticamente incorrecto, y autor de una obra reciente en la editorial Altera que dirige, Los esclavos felices de la libertad, y de otras obras de referencia que también, por supuesto, recomendamos encarecidamente aquí en Platón Regresa a la Caverna. Muy buenas noches, Javier, querido amigo, gracias por venir a Cadena Ibérica, gracias por aceptar la invitación de la Caverna de Platón. Es un placer encontrarme en un sitio como la Caverna de Platón, indudablemente. Es probablemente uno de los sitios más acogedores, todos los sentidos de la palabra, tanto por lo que significa como guiño filosófico, como por el hecho concreto, real, de estar junto con todos vosotros y junto con nuestros oyentes. Muchas gracias, Javier. Pues bien, vamos a empezar porque indudablemente la obra de Gómez Dávila merece tanto la pena que el primer miedo que tenemos es que en la hora y media que tenemos dedicada aquí en Platón Regresa a la Caverna no seamos capaces de abarcar una obra tan rica en matices, tan extensa y tan ambiciosa. José Miguel, eres autor de este libro al que antes hacíamos referencia, Democracia y Nihilismo, vida y obra de Nicolás Gómez Dávila, editado en EUNSA. Has llevado a cabo una tarea difícil, teniendo en cuenta que la vida de Nicolás Gómez Dávila es poco conocida. Es evidente que una persona que se quiso dar muy poco a conocer, es muy difícil conocerle. ¿Qué podemos decir que no sepamos ya, que no sepa el público aficionado, que seguramente lo hay, y muy aficionado a la obra de Gómez Dávila, sobre su vida, cómo pudo formarse en la línea de lo que se preguntaba Volkening a raíz de esa conversación que tuvo con él, supongo que en los años 60 o en los años 50? ¿Cómo es posible, decía Volkening, que en nuestros días se reúnan en una persona tantas y tamañas cualidades del espíritu? ¿Qué hizo posible el milagro de Gómez Dávila? Pues es más difícil de lo que parece verlo, ¿no? Primero, él pertenece, podríamos decir, por espíritu a una aristocracia criolla, bogotana, pero yo creo que ellos no eran de origen bogotano, que tienen algún origen en Antioquia, en algún otro sitio, pero ellos, que es una aristocracia que en los años, como es sabido, en los años 20, pues con el dinero que tenían, ellos eran financieros y te parece que tienen algún contacto con los Rothschild de París, pues van a París como tanta gente y aguantan en París viviendo pues prácticamente hasta, cuando la depresión les empuja un poco, yo supongo que a volver a Colombia. Y en estos años se forma nuestro autor y de ello no sabemos nada. Es decir, yo he hablado mucho con Rosa Emilia, su hija, que es una guardiana de la obra, podríamos decir, admirable en este sentido, y él nunca comentó exactamente en qué colegio estuvo. Entonces no sabemos muy exacto, por ejemplo, la formación. No tenemos una gran idea de la formación, cómo se realizó. Parece que probablemente él tuvo preceptores en casa donde se haría,
Parece que él tuvo una enfermedad infantil que le tuvo en cama y que le impidió salir o relacionarse con los demás. Una sobrina me dijo que había oído alguna vez a su madre decir que sus hermanos, o sea que Ignacio y Nicolás, habían estudiado con los jesuitas. Eso sí hemos averiguado que no era posible, porque las órdenes, hay que recordar que vuelven a Francia hacia el 21-22, después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, porque han sido expulsados, como sabemos, con las leyes laicistas, ¿verdad?, de la República, y vuelven después de la guerra, en cierta medida dentro de la reconstrucción y por el apoyo, podríamos decir, que habían prestado en los frentes, etcétera, vuelven las órdenes y crean algunos colegios. Sí tenemos el dato, no sabemos en qué colegio exactamente pudo estudiar. Yo tengo la duda de si llegó a estudiar en colegio tiempo continuado. Sí tenemos el dato de que cuando los benedictinos llegaron a Bogotá, hacia los 50, y esto lo cuenta su hija, él los ayudó. Fueron a crear un colegio y él los ayudó, y creo que trasladó a algún pariente, a alguno de sus hijos, a estudiar con ellos. O sea que esa afición benedictina puede venir, pero no tenemos localizado el centro. Y luego otra cosa que no sabemos es las amistades francesas, es decir, no sabemos los círculos no se ha publicado, no se nos ha ofrecido, no hemos encontrado los datos sobre las amistades, con quién habló, con quién trató. Sabemos, lo que sabemos de Gómez Dávila lo sabemos por su biblioteca. Yo creo que es la biblioteca la que nos orienta sobre sus lecturas, sus gustos, etcétera. Porque en las notas autobiográficas que podíamos encontrar, precisamente en notas, son ya las de un hombre maduro que llega que habla de que es un espectador, de que es un actor que no quiere actuar, de que ya que no va a llegar a ser un gran hombre, pues se limita a recoger estas notas. O sea, tiene unos textos bellísimos, esto lo dice mucho más bonito, pero eso es un poco su actitud, una actitud que empieza a tener casi con 40 y pico años. Sabemos, eso sí, que vuelve a Bogotá, se conoce a su mujer, que había tenido un primer matrimonio, su mujer, con un caballero español, no sabemos, y que se había deshecho casi inmediatamente, anulado, suponemos, y al año de llegar se casa con Emilia, que había sido reina de la belleza de los estudiantes, o sea, una mujer muy guapa, y que esto, y bien, y eso es lo que sabemos. Sabemos también que él es presentado en los textos que aparecen en el diario, en la prensa de aquella época de los 30, cuando vuelve, como un hombre formado en las mejores universidades europeas, etcétera, pero dicho por terceros en las crónicas de Sociedad, porque él no estudió. Yo dudo que él tuviera el bachillerato, lo que es rarísimo en alguien formado en Francia, pero esa duda la podemos tener. No sabemos siquiera, desde luego la universidad no acudió, o no tenemos constancia, y suponemos que lo habría dicho, y yo dudo que hubiera hecho el bachillerato. Tal vez eso explique, José Miguel, los dardos que lanzó a través de sus escolios Gómez Dávila al mundo universitario. Bueno, es que claro, al mundo universitario colombiano, como el español, como hubiera sido peor tratable que el francés. O sea, quiero decir que si hubiera ido a la Sorbona en aquellos años, probablemente se habría estado menos tenso, pero de todas maneras es verdad que él está un poco en esa gran línea de los antiacadémicos, ¿no? Es brutal con la academia, aunque ayudó a fundar la Universidad de los Andes, pero ahí tenemos una anécdota, claro, contada por terceros, que es cuando Francisco Pizano, muchos años después, dice: oye, pero habiendo escrito esto que has escrito sobre la universidad, ¿cómo me ayudaste a fundar la Universidad de los Andes? Y creo que Gómez Dávila se dice, porque aquí no tenemos el texto, pero hay testigos, se dice: hombre, yo contigo hubiera fundado hasta un burdel. O sea, que quiero decir que su valoración de la universidad, o sea, no se consideraba que aquello modificara su actitud. Sin embargo, sí recomendó, parece, y eso hay datos, a gente, a amigos suyos más jóvenes, casi todos, que acudieran a universidades americanas, y sí recomendó la formación académica. O sea, ahí hay una posición un poco ambigua, pero él desde luego ni la había recibido ni le gustaba,
y tú me has presentado como un especialista. Las cosas que dicen los especialistas son terribles, son demoledoras. También de los ingenieros, por cierto, su yerno es ingeniero, eso siempre pareció que pudo crear alguna tensión ahí, porque también él tiene los especialistas y los ingenieros como objeto de sus dardos, sí, como sabes. Hay muchos misterios, por lo que nos cuenta José Miguel Serrano, que se ha zambullido mucho en la vida de Gómez Dávila. Hay muchos misterios que rodean su vida y su itinerario. Yo no me resisto a contar aquí, a recoger una de las citas que recoge José Miguel en su libro, que esboza un retrato sin duda muy atractivo de Gómez Dávila. Dice así, la cita es de Samper Pizano, dice: Nicolás Gómez Dávila prácticamente se encerró durante 45 años en su biblioteca de 31.000 volúmenes, una de las mayores colecciones privadas de Colombia. Aunque nunca pasó por la universidad, hablaba y leía en media docena de idiomas, incluyendo el griego y el latín. Solo abandonaba su reclusión para caminar 1 hora diaria, visitar rápidamente un almacén de telas, herencia familiar que le permitía una vida desahogada, y ocasionalmente para reunirse con viejos amigos y conversar de historia, literatura, religión y filosofía. Alto, elegante y de aspecto inglés, parecía más un cónsul británico que el mejor lector que quizás tuvo Colombia en la segunda mitad del siglo XX. Todas las tardes se instalaba en su poltrona con un buen puro en la mano, un rimero de libros variados al lado y un calentador eléctrico enfrente para combatir el frío de los Andes, y se dedicaba a leer y pensar. José Miguel, yo no sé si este retrato es muy fiel, pero a los que somos Gómez Davilianos nos gusta imaginarnos a Gómez Dávila así, ¿verdad? Sí, lo dice él, lo trata también nuestro buen amigo, el gran admirador Volpi, ¿verdad?, que lo presenta como el solitario de Dios, el solitario de Dios, solitario de Bogotá. Claro, todo hay que matizarlo, siendo esencialmente cierto. O sea, lo que es esencialmente cierto es lo siguiente: él considera, y tiene escolios que lo afirman, que la verdadera vida es la que se piensa, se escribe y se lee, que a los demás su vida les vive. Entonces, su vida era esa. O sea, él empezaba a vivir, podemos decir, hacia las 4 de la tarde o antes, porque claro, las horas bogotanas son anteriores, ¿verdad?, porque ellos van con el sol, ¿no? Y se prolongaba leyendo y escribiendo, y ahora veremos cómo lo hacía, leyendo hasta la madrugada. Luego se levantaba tarde. Pero lo que sí es cierto es que perteneció al Consejo de Administración del Banco de los Andes mucho tiempo, que luego estuvo en el Grupo Gran Colombia, que ahí hubo algún conflicto económico, tiempo. Él no se ocupaba del campo, por lo visto, más que para visitarlo, donde iba todos los fines de semana. Iban a Canoas Gómez, que está ahí al lado de la finca que tenían al lado de Bogotá, y él iba muy habitualmente al Jockey Club. Él paseaba, encontraba con los amigos del Jockey Club, donde jamás, al parecer, entraba en conversaciones de alto nivel delante del público. Es decir, él era un hombre que hablaba de chismes, que hablaba de las cosas, que seguía la política más o menos cercanamente, aunque sus escolios lo evitan, la política cercana, probablemente porque se han destruido algunos de los escolios más pegados a la política diaria. Entonces él era un hombre normal en ese sentido. Él tenía buenos amigos con los que se reunía, y él tenía una tertulia todos los domingos por la tarde en su casa, donde, según cuentan, dejaba su mujer una gran cafetera ahí en medio, y se quedaban el domingo por la tarde hablando, pues el grupo que hemos visto de los amigos más habituales, donde estuvo Mutis, donde estuvo Hernando Tellez. Muchos ilustres. Mutis iba y venía porque él estaba fuera, ¿no? Mutis tiene una gran importancia, y como nos podrán explicar, en la promoción de la obra de Gómez Dávila. Álvaro Mutis, que era algo pariente suyo, era más joven, y parece que Mutis confiesa que el libro Figuras bizantinas de Charles Dill, que se lo regaló Gómez Dávila, cosa que Rosa Emilia niega, porque dice que su padre no regalaba libros ya. Entonces ahí hay un poco de... Pero Mutis tiene una participación en la edición y en animar a que publique parte de la obra muy importante, y era una relación importante. Luego Javier Ruiz Portella, que conoció muy bien a Álvaro Mutis, nos podrá hablar más de esa relación tan íntima que tenían Gómez Dávila y
y Álvaro Mutis. Yo quería preguntarte, José Miguel, puesto que Gómez Dávila vivió en su biblioteca, y hay que añadir, murió en su biblioteca, porque creció tanto la biblioteca que ya, por lo que parece, ¿no?, alcanzó incluso al salón y ahí decidió él morir, pasar sus últimos días, con lo cual se puede decir que vivió y murió entre libros y en su biblioteca, ¿verdad? Quería preguntarte por su biblioteca, porque de hecho en tu libro recoges, es un estudio muy exhaustivo, la composición de la biblioteca de Gómez Dávila. Y dices esto, José Miguel: la primera evidencia es que la mayor parte de la biblioteca está en francés. Según Rabier, que fue un estudioso de la obra de Gómez Dávila, son 7.106 títulos. Dices, José Miguel, esto es evidente respecto a los autores franceses, que son mayoría, pero también respecto a los clásicos grecolatinos. Muchos están en ediciones francesas, con preferencia a las alemanas o inglesas. Y, por supuesto, respecto a los autores de lenguas que don Colacho no dominaba. En este punto no hay ninguna duda. Dostoyevsky o Tolstoy o Gogol están en francés, que es el idioma en el que parece manejarse especialmente bien Gómez Dávila. Cierto es, además, que en los momentos de su formación no hay color entre las traducciones al francés o al español de clásicos, por ejemplo, rusos. Los otros dos idiomas, sigues diciendo, José Miguel, en tu obra, en los que hay más libros, considerando que Gómez Dávila intentaba en lo posible leer en lengua original, son el inglés en segundo lugar, con 4.937 títulos, y el alemán con 2.816. En ambos, dices, se encuentra el grueso de los clásicos de estas lenguas, aunque hay un claro desequilibrio a favor del inglés en literatura del siglo XX por la presencia casi completa del Renacimiento católico inglés con Chesterton o Belloc. A continuación, se situarían las obras en español, con 718 títulos, y en italiano con 454. En estas lenguas hay predominio literario. Por ejemplo, en español se observa un claro desequilibrio entre los autores que podríamos denominar de formación del idioma, está todo Azorín y mucho Eugenio d'Ors, respecto a obras de pensamiento. Por otra parte, sigues diciendo, este desequilibrio no puede sorprender en ninguna biblioteca. Yo quería preguntarte por esta composición. Que digo ahí, que no sé, sí, ahora que la oigo la hemos detectado. Peor, y los oyentes de la caverna, que son muy inteligentes, la han detectado también. Me suena peor que cuando la escribí. Sí. Luego dices que no hay presencia destacada de libros en otros idiomas, salvo 69 títulos en portugués, aunque algunas excepciones. Por ejemplo, esto es muy interesante, recuerda mucho a Unamuno, si bien las obras de Kierkegaard se tienen preferentemente en ediciones también francesas, es cierto que hay también ediciones danesas, por lo que parece que no es una leyenda su empeño en intentar acercarse a este autor en su difícil idioma original. Te voy a preguntar, José Miguel, al hilo de esta composición de la biblioteca de Gómez Dávila, por su podríamos llamar, por su afrancesamiento, porque otros autores que han estudiado las influencias intelectuales de la obra de Gómez Dávila dicen, y tú lo recoges también en tu obra, que estas escuelas de influencia en atención a la bibliografía son, primero, dice Rabier, que tú luego después objetas algo, pero es una cuestión de matiz. Dice, primero, la escuela intelectual de la acción francesa. Segundo, los contrarrevolucionarios franceses. Tercero, la contrailustración y el romanticismo alemán. Cuarto, los pensadores de la revolución conservadora alemana. Quinto, los románticos, apologistas del cristianismo y conservadores ingleses, y el liberalismo intelectual y económico europeo. Y dices, José Miguel, siendo apreciable la división de Rabier, me parece en cierta medida tan arbitraria como cualquier división. Personalmente, yo empezaría colocando la influencia contrarrevolucionaria por delante de la influencia de la acción francesa y distinguiría como muy notable la presencia de los liberales conservadores franceses como Chateaubriand y Tocqueville a la cabeza. De los ingleses hay un peso notable de los amigos distribucionistas Chesterton y Belloc. Las referencias al campesinado y la destrucción capitalista que se encuentran en los escolios podrían tener esa procedencia. Finalmente me atrevería, sigues diciendo, a distinguir un grupo de los malditos católicos o cristianos, donde situaría a Barbey d'Aurevilly, Baudelaire, Dostoyevsky por los ortodoxos y a Léon Blois, base este último de su crítica burguesa. Bueno, esta es la fotografía que tú propones en tu libro, pero en todo caso la influencia francesa parece que es dominante, más allá de que sea primero la escuela contrarrevolucionaria y segundo la acción francesa. Habría que recordarle a todos nuestros oyentes, que seguramente muchos de ellos lo saben, que en la época en que Nicolás Gómez Dávila pasa su infancia en Francia, o sea, hasta el año 36, el esplendor de la escuela intelectual de acción francesa no admite prácticamente duda, y por tanto es seguramente algo de destacar que
la acción francesa, a través de su periódico fundamentalmente, tuvo que ejercer necesariamente influencia en su cosmovisión y en su concepción del mundo, ¿verdad? Claro, es que además él no pasa a la infancia, es decir, se dice que la gente es de donde estudió el bachillerato, ¿no? Ya hemos dicho que no estudió el bachillerato, pero él pasa una edad, además, probablemente él fue precoz en la lectura, porque para leer lo que leyó tuvo que empezar muy pronto, y probablemente tenemos escolios que ya sabemos que los escolios se publican muy tardíamente, pero tenemos escolios que debieron de escribirse muy pronto también, y claro, la época de las grandes influencias, de la formación del carácter, etcétera, que en una persona de aquellos años puede ser muy bien con 15 o 16 años, 14, 15, 16 años se está leyendo ya muy intensamente en esa generación, sobre todo una persona como él, pues lo pasa en París. Él es en ese sentido un parisino y tiene una notable influencia. ¿Por qué digo que no creo que tenga superior influencia la acción francesa a los contrarrevolucionarios? A mí me parece que él es contrarrevolucionario clásico en cierto sentido, de Mestre y compañía, que luego él sigue a los malditos, a la gran generación católica francesa de conversos, ¿verdad?, de obras, pues empezando con Paul Baudelaire y toda esta gente que lo sigue, ¿verdad?, el propio Balzac. Él sigue toda esa línea y claro, llega a la acción francesa, que le influye. Él tiene a todo Morras, es eso, todo Morras está completo en la biblioteca. Lo que pasa es que varios rasgos de Morras, como podríamos decir esa posición antigermánica, la germanofobia, el prolatino, la distinción, esa no influye nada en Gómez Dávila, porque Gómez Dávila es muy romántico, o sea, tiene una fuerte influencia romántica, yo me atrevería a decir que es de las más importantes. Bueno, y luego, por hablar de su francofilia, pues hay una influencia decisiva en los clásicos de Montaigne, por supuesto, y de Pascal, decisiva. Muy bien, pues recordamos esta obra de referencia, Democracia y Nihilismo, vida y obra de Nicolás Gómez Dávila, escrita por José Miguel Serrano Ruiz Calderón, que hoy nos visita para hablar de Gómez Dávila. Vamos a hacer una breve pausa. Recordamos simplemente que seguimos aquí en Cadena Ibérica, en Platón Regresa a la Caverna, que tenemos una página en Facebook, Platón Regresa a la Caverna, y un correo electrónico, platonregresalacaverna@gmail.com. Una breve pausa y a continuación seguimos aquí en Cadena Ibérica 99.3 FM. En San Camilo Ayuda a Domicilio somos expertos en cuidar de usted en su propio hogar, realizando todas aquellas tareas que la edad o la incapacidad no le permiten llevar a cabo como antes, acompañándole en distintas gestiones que tenga que realizar, ayudándole a tener una vida más cómoda. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en www.sancamilo.info y a través del teléfono 902 99 22 11. 902 99 22 11. Todo nuestro personal está asegurado y capacitado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Apostar por tu equipo añade un plus de interés al partido de la semana y lo sabes. Desde nuestra página puedes hacerlo de manera sencilla y con todos los ases en tu manga. Solo tienes que entrar en nuestro comparador de apuestas deportivas. Bet Compara y selecciona el partido que te interesa. Tendrás al alcance de la mano todas las casas de apuestas españolas con los mejores ratios y porcentajes de ganancias. Fácil, sencillo, rápido. Entras, seleccionas, te registras y a sufrir con el marcador. Bet Compara, el comparador de los que saben de apostar. Recuerda que apostar no es un juego de niños. Hazlo con responsabilidad y ten en cuenta que el que juega por necesidad pierde por obligación, pajarito. Cada año se producen en España más de 40.000 robos en viviendas, muchas veces con la familia en su interior. ¿No debería pensar en hacer algo? Ruiz López, puertas acorazadas, solo puertas de la mejor calidad. Ruiz López, puertas acorazadas, solo puertas seguras. Ruiz López, puertas acorazadas, posibilidad de domótica, pantalla táctil, apertura con huella dactilar. Infórmese en www.ruizlopezseguridad.com o en el 949 20 10 46. Ruiz López, puertas acorazadas con más de 30 años a su servicio.
¿Te ha surgido algún pago o gasto imprevisto y necesitas dinero urgentemente? La solución te la da solucioncoche.es. Simplemente hablando con tu vehículo te facilitamos en media hora la liquidez que necesitas sin engorrosas gestiones ni papeleos y además sigues usando tu coche. Empresa líder del sector que te ofrece la máxima seriedad y discreción. Llámanos sin compromiso al 911 530 530. Te lo repetimos, 911 530 530. Solucioncoche.es. Tu solución. Muy buenas noches de nuevo, queridos oyentes de Cadena Ibérica. Aquí seguimos en Platón regresa a la caverna, hablando de la obra de un autor único en la historia del pensamiento, Nicolás Gómez Dávila. En muy buena compañía, en compañía, entre otros, de el mayor especialista seguramente en español, que es José Miguel Serrano Ruiz Calderón, autor de este libro, Democracia y Nihilismo, vida y obra de Nicolás Gómez Dávila, publicado en EUNSA. Y también en compañía de Juan Bautista Fuentes, catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense, y Javier Ruiz Portella, escritor y editor de Altera. Hemos dedicado nuestro primer bloque a hablar de la vida de Nicolás Gómez Dávila, a hablar de algunos de las personas que lo conocieron y que le retrataron como una de las mentes más privilegiadas del siglo pasado. Pero una de las características más significativas de la obra Gómez Daviliana es su estilo y el formato. Gómez Dávila escribía en escolios, dice Volpi en relación con esta preferencia gómez daviliana. ¿Por qué las notas y escolios? El universo creado por esta obra, donde el estilo e ideas se compactan en granítica unidad, se presenta como un recinto cerrado. No hay paso racional ni deducción lógica que sirva para entrar. La única manera de hacerlo es lanzarse dentro. ¿Por qué limitarse a escribir notas o escolios? ¿Cuál es el texto implícito al que se refieren?, se pregunta Volpi. Escolio, del griego escolion, comentario, indica una nota en los manuscritos antiguos y en los incunables, añadida por el escoliasta en interlínea o al margen para explicar los pasajes oscuros del texto desde el punto de vista gramatical, estilístico o exegético. Cabe entonces preguntarse, ¿cuál es la razón de la vocación exclusiva de Nicolás Gómez Dávila por este género literario mínimo? Evidentemente, dice Volpi, no se trata de una simple preferencia estilística enfocada a restituir al pensamiento la sencillez que las palabras le quitan. Tampoco únicamente de, y cita Gómez Dávila, escribir corto para concluir antes de hastiar, evitando la prolijidad que, dice Gómez Dávila, no nace de la abundancia de palabras, sino de la carencia de ideas. Detrás de la vocación de escoriasta hay algo más sustancial, añade Volpi. Al asumir la actitud de limitarse a anotar escolios en el margen de un texto implícito, se hace evidente una elección de vida y de pensamiento antes que de escritura y de estilo. Se trata de una decisión que privilegia la reserva, la modestia, el etos de la humildad. Para Nicolás Gómez Dávila el estilo corresponde a una disciplina de vida. Estas notas, dice don Nicolás, no aspiran a enseñar nada a nadie, sino a mantener mi vida en cierto estado de tensión. Juan Bautista Fuentes, quería preguntarte primero, al hilo de la exposición que ha hecho José Miguel Serrano sobre la vida y obra de Nicolás Gómez Dávila, y al hilo también de esta breve introducción sobre la preferencia gómez-daviliana por el escolio, que me ofrecieras una breve valoración general, luego descenderemos más al nivel de los detalles, que te merece la obra de Nicolás Gómez Dávila y en particular de esta preferencia estilística por el escolio, por el aforismo, por la máxima, por la sentencia, que en realidad se refiere a las increíbles lecturas que Gómez Dávila fue desarrollando a lo largo de su vida. Quiero, en relación con esto, antes de darte la palabra, querido Juan, añadir una anécdota. Recientemente regalaba yo a un muy buen amigo mío y amigo también de Platón regresa a la caverna, Alejandro Rodríguez de la Peña, medievalista, los escolios de Gómez Dávila, y le ponía como nota de referencia, le decía, nació, leyó y murió. En realidad lo que dice Volpi es nació, escribió y murió, pero se podría decir Gómez Dávila es más un lector que un escritor, con lo cual yo tenía más razón y al escribir nació, leyó y murió, en el fondo era más fiel. Querido Juan, ¿qué te parece la obra de Gómez Dávila y en concreto esta apuesta por el escolio?
Bueno, muy bien. A mí me es muy difícil así resumirlo, porque creo que hay una relación muy estrecha entre su obra y su género literario. Lo primero que quiero decir es que es verdad, lo decía sin ninguna falsa modestia, que yo no soy un conocedor experto en el sentido técnico académico, como obviamente lo es José Miguel, ¿no? No conozco más bibliografía sobre Gómez Dávila que lo que llamamos los pedantes, los académicos, la primaria, no la secundaria, ¿verdad? Porque solo le he leído a él. Es decir, pero es verdad que lo he leído de una manera obsesiva, pues desde que lo editó Altera. Lo comentaba antes con Javier, ¿no? Pues cuando salió en el 2002, 2003, yo por casualidad me encontré Los sucesivos escorios, un texto implícito. Los vi en una librería, me puse a ojearlos y quedé fascinado, deslumbrado, por los escolios, por su contenido y su forma, que en efecto forman una unidad compacta, ¿no? Como se ha dicho. A partir de ahí, pues no dejé de leerle durante muchos años. Yo he sido un lector empedernido, lo he dicho, he quedado fascinado por él. En cuanto que en el año 2010, me parece que fue, ya no recuerdo bien, Atalanta sacó ya los escolios completos, pues inmediatamente me los compré, los leí, y en el 2009 creo que fue. Luego en el 2010 sacaron los textos, inmediatamente me los compré, los leí, y por tanto, estamos hablando de casi una década, yo estuve fascinado por Gómez Dávila. Y sobre todo por esto, ya lo digo, mi resumen generalísimo, porque inmediatamente uno tiene la impresión, pero digamos meridiana, ¿no?, manifiesta, de que allí se está haciendo algo así como certificando, no sé si decir el ocaso o la defunción. Ya todos estos conceptos ya son muy complejos. Se está certificando el ocaso de la sociedad occidental, a mi juicio, en cuanto que cristiandad, y debido al efecto de la modernidad. Esto lo acabo de decir, inmediatamente genera una enorme cantidad de interpretaciones distintas. Entonces, en ese sentido, yo me sentí, por decirlo así, siguiendo también una de sus expresiones, me sentí muy próximo a él, ¿no?, muy semejante a él. Dice uno de sus escolios, lo cito de memoria, dice: lo semejante nos reconocemos más que por las conclusiones, por las repugnancias que compartimos. Bien, pues inmediatamente yo, como comparto con él la repugnancia por la modernidad que él tiene, inmediatamente me sentí, por decirlo así, envuelto por hermanado, él. sí. Hermanado con él, ¿no? Es verdad que según ha ido pasando el tiempo, pues en fin, yo he ido de una manera semiconsciente, tampoco porque no le he dedicado, repito, ningún tipo de trabajo técnico, académico. He ido tomando ciertas distancias que yo solo advertí ya en el año 2011, cuando volví a releerle después de tener los textos de Atalanta. He visto ahora, estos días, a raíz de que he estado repasando un poco, ¿no?, porque me habéis invitado, que ya en el año 2011 yo ya hacía algunas notas críticas sobre Gómez Dávila, tanto sobre su contenido como sobre la forma de escribir en escolios. Y ahora, en el de 2016, que la verdad es que no le había vuelto a leer, pues al volver a ojearle un poquitín, pues nada, para preparar un poquitín, en fin, este programa, pues me he dado cuenta que hay una distancia importante entre lo que yo ahora puedo ver y el propio Gómez Dávila. Quiero decir con esto que yo aquí voy a poner ciertos contrapuntos. Que son muy necesarios también. No sé, desde luego, a la obra de Gómez Dávila, y aún no sé muy bien hasta qué punto a vosotros, a José Miguel y a Javier, porque apenas os he oído hablar, salvo la presentación que ha hecho, por supuesto, José Miguel. Y entonces, pues entonces, rápidamente, les esbozo de mi contrapunto, tanto al sentido último de su obra como al modo de escribir bajo la forma de escolios. Por decirlo ahora, de momento muy rápido, yo creo que toda la obra de Gómez Dávila se mueve, no sé si intencionadamente o no, inadvertidamente o no, él era muy inteligente, por tanto, de alguna manera lo advertía, se mueve en la ambigüedad consistente en que no se sabe, por decirlo así, si este final del mundo al que asistimos debido a la modernidad, por decirlo así, es, como antes decía, es un perecimiento definitivo o es un ocaso. Y sobre todo, si se debe, por decirlo así, solo y principalmente al efecto de la modernidad, de manera que algo queda, o por el contrario, realmente se ha perdido todo. Y a su vez, si en el caso de que se hubiera perdido todo, se ha perdido todo porque esto era constitutivo del hombre. Es decir, estaba en la condición humana el que todo se viniera a perder. Claro, yo creo que si en los
textos de Gómez Dávila hay cierta tendencia a dar a entender al lector que se ha perdido todo, y que además se ha perdido todo porque es la condición constitutiva del ser humano, lo haría quebrado, lo llaman en algún momento, y el ser humano está, su condición es quebrada, rota, pues entonces, claro, en Gómez Dávila es un católico muy heterodoxo, previamente es un protestante, y entonces voy a, es decir, me atrevería a decirlo esto, hay una tendencia, ahora lo vamos discutiendo, en la obra de Gómez Dávila a tomar el mundo moderno, digamos, por lo que toca al resultado de su abstracción reductora de algo que, sin embargo, no era abstracto, que para mí es la vida comunitaria. Entonces, por decirlo así, se atiene a lo que es el cascarón que ha quedado ya vaciado del mundo moderno, lo da por bueno, en el sentido de que lo toma como objeto a batir, pero claro, entonces está batido muy fácilmente, porque todo lo que tiene que hacer es impugnar, mediante una negación abstracta, lo que ya ha sido un vaciado abstracto de un mundo, el cual mundo, a mi juicio, nunca ha precisado suficientemente. Es decir, qué es lo que y cómo se ha ido perdiendo, no queda claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hace una especie de negación abstracta de lo que es el cascarón abstracto. Yo ahora mismo tenía aquí un par de aforismos, si os parece bien, para poner de manifiesto. Si te parece, querido Juan, antes vamos a darle la palabra a Javier, porque has planteado cuestiones que luego vamos a abordar directamente en detalle, por ejemplo, el tema de la religión, el catolicismo gómez-daviliano, su relación con el cristianismo, pero prefiero antes ofrecerle a Javier la oportunidad de presentarnos su percepción de la obra de Gómez Dávila. Al fin y al cabo, Javier ha sido el primer editor de la obra de Gómez Dávila en España. Has tenido una relación directa con Álvaro Mutis, al que antes hacía referencia José Miguel Serrano, la relación estrecha que mantuvo con Nicolás Gómez Dávila. Te lanzo la misma pregunta que le lanzaba a Javier. ¿Cuál es tu valoración general, en pocas palabras, luego descenderemos al nivel de detalle, de la obra de Gómez Dávila y de su estilo? Porque me interesa mucho saber qué es lo que piensas de su estilo. Yo simplemente comentaré que la experiencia biográfica que ha comentado antes Juan, en relación con la lectura de Gómez Dávila, que yo llamaría el embrujo o el hechizo, ¿no? Porque la obra de Gómez Dávila tiene la capacidad, al menos para mí, una capacidad, por supuesto, de hacer ascender al espíritu hacia unas alturas desconocidas. También tiene una capacidad que puede ser negativa, que es paralizante, ¿no? Es tan esplendoroso, es tan bello estéticamente, que puede paralizarle a uno. Pero quería preguntarle, antes de atacar este punto, a Javier sobre su percepción y valoración de la obra de Gómez Dávila. Javier, por favor. Sí, gracias. ¿Por qué la belleza tendría que ser paralizante? Ahí discrepo. No, precisamente. Ahí está lo que presupone tu observación, tu crítica, es lo que yo llamo la visión cientificista de la filosofía, de la que yo estoy totalmente apartado. Y no solamente apartado, sino opuesto. Entonces, con esto ya te estoy respondiendo a tu anterior pregunta. No me refería exactamente a esa parálisis, pero entiendo lo que quieres decir. Sí, no, es decir, para mí la palabra embrujo, la palabra hechizo son palabras. Para mí la palabra embrujo, la palabra hechizo son palabras altamente positivas, supuesto, y que reivindico también para lo que yo estoy escribiendo no como creación, no como poesía, no como novela, sino como pensamiento, como ensayo. Bien, que me ha llevado a ellos fundamentalmente Heidegger, el cual en algunos momentos se deja llevar por el embrujo y por el hechizo, pero en muy pocos momentos, luego la mayoría se pierde en su jerga absolutamente insoportable y que cae en un lenguaje literalmente feo en el que uno puede sumirse, navegar, abrirse, apartando mucha escoria, etc. No es de Heidegger de quien estamos hablando hoy, sino de Nicolás Gómez Dávila. Para resumir en dos palabras mi sentimiento en cuanto al estilo literario, en cuanto a la fuerza poética de Nicolás Gómez Dávila, mi adhesión es total. Es más que de escorios, por más que sea el término utilizado por él, no me gusta hablar de escorios en el sentido, primero porque es una palabra que la mayoría de la gente no entiende, segundo porque implica el comentario a un texto que no sabemos siquiera cuál es. Hablemos simplemente de aforismos, que es en realidad lo que es. Es decir, el aforismo llevado a su grado más excelso por Gómez Dávila es este dardo hiriente que hace sentir más que no dice. Es decir, lo que le importa es hacer que se pueda palpar, que se pueda hacer sentir
aquello de lo que se trata y no denunciarlo, no defundarlo en razón mediante un discurso, valga la redundancia, discursivo. Esto es lo que se logra con el aforismo y a sabiendas que para lograr esto hay que asumir que se pierde algo, que es la apariencia, falsa apariencia de que se ha llegado al fondo, de que se ha dominado, de que la cosa, de que sabemos cuáles son las razones verdaderas, que tampoco lo sabemos cuando nos metemos en un discurso discursivo. Es lo que preserva el misterio de alguna forma. Pero preserva el misterio al mismo tiempo que lo desvela. Es decir, es constantemente. Él habla de la dura punta de diamante, ¿no? Exacto. Eso es el escolio. Cuando decía un dardo y dientes, es esto lo que quería decir. También dice Javier, aquí no intento ofrecer sino esbozos de ideas, leves gestos hacia ellas, ¿no? Ese movimiento ascendente hacia las ideas. Pero que no es nada leve. Pero lo dice él, eso lo dice él. Bueno, pero ahí él falsea un poco. Ahí falsea porque sabe que a través de esta aparente levedad es una profundidad lo que se está logrando. Es decir, con eso se logra un juego de lo que Heidegger consideraba que era la verdad entendida en el sentido griego de aletheia, es decir, un doble movimiento entre desvelar y ocultar. A través de aquello que se desvela, de esto se trata en cualquier discurso, pero sabiendo que hay un misterio infranqueable que además es fundacional y que no se puede desvelar no solamente en su totalidad. No se puede desvelar no solamente porque no somos suficientemente inteligentes, porque el discurso no ha sido suficientemente bien desarrollado, etcétera, sino porque sería la catástrofe si se desvelara. Dice Javier, el propio Gómez Dávila, en referencia a su propio estilo, aquí tal vez peque de humildad, no me atrevería a decir de falsa humildad, pero él dice, refiriéndose a la apuesta por el escolio, dice, las proclamo en relación con sus notas de nula importancia. Y por eso notas, glosas, escolios, es decir, la expresión verbal más discreta y más vecina del silencio. La nota breve, dice en otro escolio, no abusa de la paciencia del lector y simultáneamente permite que lo que deseamos escribir se haya concluido antes que la conciencia de su mediocridad nos impida continuarlo. Es un estilo de quien no quiere correr el riesgo de perder el único lector inteligente, el que busca su placer en la lectura y solo su placer. José Miguel, cuando aquí Gómez Dávila habla de su estilo, yo tengo que decir ¿es una apuesta sincera o está ocultando su pertenencia a esa parte de la inteligencia de la que luego se siente habitante y ciudadano? Yo tengo que decir dos cosas. Una, reforzando tu teoría. Primero, lo que es cómo él describe el escolio y cómo llega ahí, que eso te contesta en parte a esa posición que tú. Yo le leí más tarde que vosotros, debo decirlo. Llegué a Gómez Dávila más tarde, yo llegué ya en la edición de Atalanta. Claro, y a mí me impresionó, en una situación de fuerte desengaño, el poder de su desengaño. O sea, Gómez Dávila es un autor que cuando escribe notas, que tiene 40 y pico años, y algunas deben de tener 30 y pico, las primeras notas, es un hombre relativamente joven, pero profundamente desengañado. Podemos decir, desengañado, y no tenía razones personales del desengaño, es decir, eran razones, podríamos decir, filosóficas. Es profundamente desengañado. Y respecto al tema este que tú has tratado de la religión, claro, es que él dice... Claro, él es un poco heterodoxo en determinado punto. Él, si lees textos, que tiene un texto precioso, semievolucionista, él dice, el hombre nace cuando descubra a Dios y morirá cuando lo olvide. Y entonces él lo que está observando en el mundo contemporáneo es el olvido de Dios. Y por lo tanto dice que pasaremos a ser, lo relata preciosamente en textos, un animal... que se perderá en las sombras de nuevo prehistóricas y tal, y esa es un poco su posición. Entonces lo que él está contemplando, podríamos decir que es eso. Es un evolucionismo invertido de alguna forma, ¿no? Es decir, bueno, no, pues sí, hay una salida, el hombre descubre a Dios y se hace hombre. Eso es. Esa es su posición. Él llega a decir inventa, creo que dice exactamente el texto, y cuando lo olvida volverá a ser una criatura animal como cualquier otra, y esa es su posición. Por eso esas frases, todo el mundo tiene un escolio favorito, el mío es: entre el hombre y la nada se atraviesa la sombra de Dios. Pues eso no es muy ortodoxo, eso es cierto, pero yo no diría que protestante, porque él tiene una posición, podríamos decir, en muchos puntos muy católica, aunque ciertamente fluido por Pascal, etcétera. Respecto al estilo que lo has tratado tú, claro, es que él no empieza con escolios.
¿Cómo trabaja Gómez Dávila? Podríamos intentar por ahí para aclararnos. Él se sienta en la biblioteca, él pone una pila él tenía una lámpara ahí, salen las fotos, ¿verdad?, donde coloca los libros que está leyendo y unos cuadernos. Y entonces siempre a lápiz, él anota en los cuadernos, por eso en su obra, en toda su biblioteca no hay una nota en un libro, no se puede ver lo que anotó en los libros, porque él le repugnaba eso y esto. Él anota al hilo de la lectura y eso da lugar a unos cuadernos. En determinado momento sabemos que manuscritos de estos que había depurado, algunos personales, se publican en notas. Que en notas hay escolios, o sea, la forma acabada, y luego notas como de media página, que también hemos visto en otros autores, aparte de Kierkegaard, en Chestov, en otros muchos autores que él leía. Entonces él hace notas al hilo del pensamiento, etcétera, hace notas que publica en notas. Eso no le entusiasma. Luego intenta en textos, como tienes ahí, en textos intenta una serie de 5 artículos que son en el fondo una sucesión de aforismos, textos encadenados, que tampoco le satisfacen del todo y que algunos de sus lectores los han criticado. Textos, a mí alguno me gusta, pero es verdad, por ejemplo, el final de textos es una poesía. Tiene un carácter lírico, como tú has dicho, poderosísimo, y si lees el último párrafo de textos es un poema precioso. Y finalmente él se inclina por el escolio, que ha surgido como de lo que apuntan los cuadernos. Parece que él en los cuadernos tacha, rehace, borra, escribe, etcétera, lo mecanografía él mismo, sin mecanógrafa, y entonces hace lo que llaman en Colombia mecanoescritos, que son unos pequeños cuadernos, ¿verdad?, también donde pone unas hojas, ¿verdad?, donde escribe escolios. Y estos escolios, frente a lo que parecía, los da a los amigos. ¿Por qué lo sabemos? Porque en su biblioteca hemos encontrado Ernesto Folkenin recibe estos mecanoescritos y hace un cuaderno en el cual en una página apunta el escolio y en la contraria su comentario al escolio. El escolio y se lo manda. En alguno le sugiere algo, en otro no y tal. Esos mecanoescritos también han desaparecido casi todos. Tenemos los que tienen algunos amigos. Por ejemplo, Pizano tiene uno tardío, unos cuadernos tardíos donde él ya se repite, porque hay un momento en que sin querer él hace casi 10.000 escolios, se repite. Y esa es la evolución, de forma que podríamos decir que el escolio es la forma acabada en la que él se encuentra y es como la condensación, podemos decir, de su pensamiento, como muy bien has dicho. O sea, Gómez Dávila, notas es muy interesante para leerle personalmente porque usa el yo, cosa que no hacen escolios, se coloca mucho, pero la forma acabada, la que busca, y por eso probablemente rompió tantos cuadernos, son los escolios que se publicaron en 3 tandas, ¿verdad? Escolios, nuevos escolios y sucesivos, donde sucesivos son un poco los que quedaron después de escolios y nuevos escolios. Bueno, pues lo que yo os propongo directamente es comenzar con la lectura de algunos. Ahora mismo, querido Juan, te voy a dar la palabra porque he hecho una selección de algunos escolios. Creo que nuestros oyentes apreciarán mucho la lectura de estos escolios. Y Juan Bautista Fuentes, que es profesor de antropología y gran conocedor de la psicología moderna, de las distintas escuelas psicológicas, nos podrá ofrecer una panorámica más amplia de la dimensión, vamos a decir, antropológica de la obra de Gómez Dávila. Escribe Gómez Dávila, por ejemplo, y es muy duro, y seguramente es de los escolios más duros, pero no es el único. Dignidad del hombre, entre comillas, por supuesto. Grandeza del hombre, derechos del hombre, etcétera. Hemorragia verbal que la simple visión matutina de nuestra cara en el espejo, al rasurarnos, debería restañar. Y luego tiene otros, querido Juan, donde habla, por ejemplo, de la relación entre los hombres, ¿no? Dice, el hombre no se comunica con otro hombre, sino cuando el uno escribe en su soledad y el otro lo lee en la suya. O también escribe, las conversaciones son o diversión, o estafa, o esgrima. También nos dice, negarse a admirar es la marca de la bestia. O el antagonismo radical entre los hombres se delata en la manera como los unos, al hablar del placer, despegan hacia la metafísica y los otros resbalan hacia la fisiología. Y por último, Juan, y te cedo la palabra porque este es muy significativo del pesimismo antropológico gómez-daviliano y de la dimensión cristiana de este pesimismo, escribe,
cualquiera que no confíe en el hombre resulta, en el fondo, cristiano. ¿Cuál es tu visión sobre la antropología gómez-daviliana? Pues, si pudiéramos hacer un resumen, querido Juan. Si me lo permites, Domingo, yo quería antes hacer un par de comentarios a lo que han dicho Javier y José Miguel. Y con mucho gusto expongo también mi concepción de la antropología. Vamos a ver, Javier ha dicho que si tenemos algo en contra de la belleza, hombre, así planteado en abstracto, ¿quién va a tener algo en contra de la belleza? Es como cuando se dice, pero ¿quién tiene algo en contra de la paz? Pues hombre, en contra de la paz es mejor una vida apacible, ¿no? Que una vida pues que no fuera apacible. Toda paz se compra con vilezas, dice. Por eso, justamente por eso. Y que eso es lo que voy. Hombre, yo de entrada nada contra la belleza. Yo lo voy a plantear de otra manera. Y por cierto, la explicación que nos ha dado José Miguel me parece interesantísima. Yo no la conocía. De cómo el escolio es el resultado final de lo que son verdaderas anotaciones, comentarios que él va haciendo a los textos que va estudiando, que va leyendo, ¿no? Y cómo eso va perfilándose hasta que, digamos, encuentra, por decirlo así, el punto en el que se adecúa lo que quiere decir con la manera de decirlo. Perfecto. Pero yo lo quería plantear de otra manera. Claro, muy rápidamente. A mí me parece que pensar filosóficamente es constitutivamente discurrir, es decir, el discurso construido mediante continuidad. ¿Qué haces con Heráclito? Voy a poner una referencia. ¿Qué haces con Heráclito? Preguntaba Javier. Sí, si me permites, voy a tomar una referencia clásica, Platón, para tomar un ejemplo en el que no podremos decir que no era bello y sin embargo que allí no había literalmente un discurso, y además un discurso que es un diálogo, es decir, tiene una estructura polémica. Entonces, claro, pensar es clasificar, es comparar, es distinguir y a la vez asemejar. Es relacionar en muy diversos aspectos. Pensar es sin bloqueo. Esta es, digamos, mi paradigma que dijo Platón, ¿verdad? Es decir, la idea de Platón, como todos sabemos, era si todas las cosas estuvieran separadas de todas, o bien todas fueran una y la misma, sería imposible el pensamiento. Es porque unas cosas se relacionan con otras, pero no todas con todas, ni todas con todo del mismo modo, porque es posible pensar. De manera que, y por eso el pensamiento es dialéctico, es decir, es un pensamiento que tiene lugar a través del contraste entre puntos de vista distintos. Y entonces, en ese sentido... Pero en él es con la obra, con las decenas de autores que ha leído, y entonces produce un pensamiento claro y distinto. Cuando dice, el progreso es el castigo que nos escogió Dios, que hay más concreto, directo, discursivo. Ahora voy a poner el ejemplo de cómo algunos aforismos efectivamente son, como bien habéis dicho, dardos cincelados con tal precisión que dan en el centro de la diana. Pero como también, si me permitís, es que quiero escoger dos, por supuesto, como también muchos de ellos son escapes abstractos vinculados a su concepción puramente pero pesimista y paradójicamente nihilista. ¿Nihilista por qué? Porque es una mera negación abstracta de lo que de suyo es una negación abstracta. ¿Cuáles son esos y ahora mismo los voy a traer a colación. Entonces, claro, también el aforismo puede ser una manera de pensar en términos de unos esquemas evasivos, en la medida justamente en que hacen abstracción de todo el sistema de relaciones muy complejo que hay que establecer con otras ideas, como para que de la composición de estas ideas de unas con otras vaya surgiendo algo, por decirlo así, más fiel no a la realidad última ni definitiva, que precisamente ya en Platón está corregida esa idea, porque los diálogos platónicos, a la vez que no hay vencedores y vencidos, es decir, no hablan por hablar, a la vez son inacabados. Es decir, que Platón no comete la ingenuidad de pensar que hay, por decirlo así, una verdad definitiva última a la que podamos llegar, lo cual no quiere decir que pensar sea simplemente expresar belleza. Entonces, lo que quería decir es decir que entonces, claro, si pensar es clasificar, comparar, relacionar y además polémicamente, aquí el secreto está, y ahora ya pongo los ejemplos, el secreto está en cuando se consigue esa misteriosa fusión, estoy dispuesto a concederte esta expresión, le digo a Javier, misteriosa fusión entre la forma y el contenido de la expresión, según la cual la forma se adecúa con tal precisión al contenido que lo remacha, por decirlo así. Y entonces, efectivamente, ahora hay un contenido que puede ser complejísimo y que siempre es constitutivamente inacabado. Luego hablaremos de eso, ¿verdad? Por ejemplo, la definición de Aristóteles de la metafísica.
metafísica, un saber que surge del asombro, que se busca y que es problemático, por tanto que no termina nunca de seguirse buscando en su problematicidad. En consecuencia se puede hacer metafísica, se puede hacer un tratado de metafísica y no por eso haber acabado, digamos, de agotar el misterio del mundo. Bien, dicho esto, voy a poner dos ejemplos de escolios, de estos que te dejan deslumbrado, pero porque en efecto hay una adecuación tan fina entre la forma y el fondo que dan en el centro de la diana estos dos, y así de paso nuestros oyentes van admirando, sin duda, sin ninguna ironía, admirando a Gómez Dávila. Dice, negarse a admirar es la marca de la bestia. A mí esto me parece perfecto. Perfecto, impresionante, realmente te deja maravillado. O este otro, el revolucionario no odia. Te la cuento, por cierto, de los tiempos en los que estamos. Repito, y que se me disculpe que haya interrumpido un comentario tan bello. El revolucionario no odia porque ama, sino ama porque odia. Bien, aquí yo creo que esto es clavado. Ahora voy a poner estos otros dos como ejemplo de lo que estoy diciendo, de un pensamiento evasivo abstracto que evita comprometerse con la complejidad de la cuestión, y además disimula que lo está evitando. Estos otros dos, y con esto de momento termino mi intervención y os agradezco vuestra paciencia. Uno de ellos es dice, educar al hombre es impedirle y por supuesto lo pone entre comillas, libre expresión de su personalidad. Bueno, mire usted, yo me permito decirle aquí al señor Gómez Dávila que no. En el siguiente sentido, aquí está haciendo una mera negación abstracta de lo que ya es un monigote abstracto. Él ha fabricado el monigote abstracto, mejor dicho, ha recibido el monigote abstracto que le sirve a la modernidad, vamos a decir, las escuelas Summerhill, según la cual educar Era un gran lector de Rousseau, y admirador de Rousseau, sí. Y esto es con Rousseau. Estoy pensando. Él está peleando. De hecho, dice que hay que agradecerle a los revolucionarios que erijan estatuas en honor de este reaccionario. Estaba pensando justamente en Rousseau. Es decir, la idea esta, que a mi juicio estúpida, además de falsa, de que, en fin, con que se dejara al hombre como un vegetal la libre espontaneidad de su crecimiento, por cierto, tampoco un vegetal ni ninguna entidad viva crece espontáneamente, ¿verdad? Puesto que se nutre, y además se nutre combatiendo con el medio, pues entre la idea esta de que basta con que retirásemos los obstáculos la sociedad, que es la culpable, entonces el hombre crecería de manera que se iría expandiendo espontáneamente su onda natural. Bueno, esta es la idea rusoniana, que por ejemplo se llevaba a las escuelas Summerhill, etcétera, etcétera. Claro, esto es una necedad. Entonces, decir educar al hombre sin pedir esta necedad, no, porque todavía no nos ha dicho que es educar. Es decir, lo que se podría decir, impedir la libre expresión de la personalidad es impedir una mala educación. Es una mala educación. Pero eso es horrible, como escolio. Ahí está. Claro. Pero me viene muy bien. Porque entonces lo que sacrifica, la verdad en el altar de la belleza. Porque todavía no ha dicho qué es educar. Y entonces tiene que decirlo. Ahora, a lo mejor hay otros escolios donde lo va aproximándose dice, por ejemplo, Juan dice sobre educar. Yo tengo aquí debajo, educar. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Es una tarea especializada y problemática hoy. Una sociedad jerarquizada, en cambio, educa espontáneamente. Ahí está. Perfecto. Ahora ya se va acercando. Pero solo se va acercando. En cuanto que empiece a precisar, ya no sale un escolio. Sale un discurso dialéctico en el sentido platónico. Esto es lo que quiero decir. Y el segundo, que este se las trae también, Este se las trae. Dice los que le quitan, porque este también, efectivamente, es tan bien hecho, que es lo último que quería decir. Los que le quitan al hombre sus cadenas solo liberan, los que le quitan al hombre sus cadenas liberan solo a un animal. Verdaderamente qué patante es, y a mi juicio, qué inaceptable. Porque vamos a ver, ¿de qué cadena se está hablando? Ya está tomando, claro, implícitamente. Aquí el texto implícito es el concepto progre de cadenas. Por ejemplo, que puede tener cualquier partidario de la ideología de género, según la cual lo que en realidad es la condición formativa de la naturaleza humana, por ejemplo, la familia, por poner este ejemplo, ¿verdad? Y el compromiso amoroso familiar, por ejemplo, es algo de lo que hay que librarse.
es algo de lo que hay que librarse, de lo que hay que emanciparse, de lo que hay que transgredir, porque es represivo. Entonces, claro, si está tomando justamente cadenas en este sentido, hombre, qué fácil es decir que pero los es que... evidente que es lo que está haciendo. Claro, entonces, no, pero es que hay otro... Ha cogido muchos libros, claro, pero... o sea, no uno, no. Tienes tu razón, no está construido sobre un solo... No es un mero comentario a un texto que se te ocurre, es una condensación que ha realizado, pero en efecto, como dice Volpi, ahí hay una dura punta de diamante, o sea, es la decantación de mucha lectura. Sí, pero es que hay otro concepto de cadenas, que pueden ser cadenas muy verdaderas. Vamos a poner un ejemplo. Las cadenas de la libertad ilimitada de horarios en los centros comerciales, que defiende el liberalismo económico más salvaje. Y entonces esto sí que son, a mi juicio, estas sí que son unas verdaderas cadenas que hacen difícil la familia. Y entonces liberar al hombre de esta cadena sí que sería dar paso, no soltar a un animal, sería dar paso a la posibilidad de cumplir con la condición humana. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Claro que se está refiriendo a esto, pero esto es muy suficiente a no ser que lo compongas con otras cosas. Y por cierto... Permíteme, Juan, que te interrumpa. Solamente tenemos que hacer una breve pausa porque publicitaria. Es que también quiero comentar que lo del animal es inaceptable. Por supuesto, y te cedo la palabra a renglón seguido. Seguimos aquí discutiendo, como lo están escuchando ustedes, sobre los escolios de Gómez Dávila, que es lo que nos proponíamos hoy. Hacemos una breve pausa publicitaria, seguimos aquí en Cadena Ibérica, seguimos aquí en Platón regresa a la caverna. ¿Necesita financiación? Servitaxi puede tener la solución a sus problemas de tesorería aportando tan solo su nómina o pensión. Particulares, autónomos, empresas o pensionistas, dinero rápido y financiación hasta en 7 años, pagando a su manera y de la forma más cómoda. Pida más información llamando al 633 33 54 64, 633 33 54 64 o al 91 345 12 46. Servitaxi y aparque las deudas. Piscinas Fama. Para su piscina privada o comunidad de propietarios, pone a su disposición un grupo profesional con más de 30 años de experiencia. Mantenimiento personalizado durante la temporada estival, reparaciones, suministro y venta de accesorios, siempre Piscinas Fama. Además, damos el mejor servicio de mantenimiento de grupos de presión de agua fría para comunidades de propietarios. Trabajamos con las mejores marcas del sector, Highward, Astrapool, Spa. Visítenos en calle Candilejas 56 local o en www.piscinasfama.com. Si lo prefiere, llámenos 91 507 49 53. Piscinas Fama. Llevar el cuidado de una vivienda no es fácil, sobre todo si se tiene algún tipo de limitación o impedimento físico. En San Camilo Ayuda a Domicilio conocemos bien lo que se supone realizar las labores del hogar, las compras de la semana, la cocina o el lavado y planchado de la ropa. Deje que las lleve a cabo un profesional. En San Camilo Ayuda a Domicilio tenemos los mejores y garantizamos que siempre serán de su agrado. No espere más e infórmese en www.sancamilo.info o llamando al teléfono 902 99 22 11. 902 99 22 11. Todo nuestro personal está asegurado y capacitado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Cada año se producen en España más de 40.000 robos en viviendas, muchas veces con la familia en su interior. ¿No debería pensar en hacer algo? Ruiz López, puertas acorazadas, solo puertas de la mejor calidad. Ruiz López, puertas acorazadas, solo puertas seguras. Ruiz López, puertas acorazadas, posibilidad de domótica, pantalla táctil, apertura con huella dactilar. Infórmese en www.ruizlopezseguridad.com o en el 949 20 10 46. Ruiz López, puertas acorazadas con más de 30 años a su servicio. Muy buenas noches de nuevo, queridos oyentes. Seguimos aquí en Cadena Ibérica 99.3 FM, aquí en Platón regresa a la caverna, en la caverna de Platón, a la que hoy hemos invitado a Nicolás Gómez Dávila y algunos autores, algunos de ellos especialistas sobre la obra de Gómez Dávila, José Miguel Serrano Ruiz Calderón, autor de este libro, Democracia y Nihilismo, vida y obra de Nicolás Gómez Dávila. Y no hemos podido evitar lanzarnos ya a los escolios de Gómez Dávila y discutir sobre su significado, su alcance, su verdad, porque indudablemente
la obra de Nicolás Gómez Dávila tiene esta virtud, ¿no?, de incitar al pensamiento, incitar incluso a la polémica. Hablaba Juan Bautista Fuentes de la limitación de algunos escolios para expresar una verdad, por decirlo de alguna forma, para la incapacidad de llegar a toda la verdad por sacrificarla en el altar de la belleza. Y creo que tanto Javier Ruiz Portella como José Miguel Serrano tenían algo que añadir a este respecto. Javier. Sí, fundamentalmente decir dos cosas. La primera, que coincido con Juan Bautista en el hecho de que, como en todo en la vida, hay una parte también negativa en lo mejor. Y la parte negativa que tiene esta cosa mejor, que son los aforismos de un Gómez Dávila, es que efectivamente tiene una cierta facilidad para escabullirse en cuestiones peleagudas. Y así, por ejemplo, bueno, podría citar algunos escolios que tienen por ahí, con los cuales no podría, pese a su belleza, no puedo comulgar en absoluto con los mismos. Pero evidentemente esta discrepancia queda notablemente paliada por el deslumbramiento que produce la exposición del pensamiento de esta forma concentrada, en punta de diamante, dardo y diente, llamémoslo como queramos. Segunda cuestión que quería decir. Una cosa son mis elogios ditirámbicos, como habéis visto, sobre el estilo de Gómez Dávila, y otra cosa es mi valoración del fondo de su pensamiento. Fondo de su pensamiento que por su carácter negativo, reactivo, de acometida brutal contra lo peor de la modernidad, no puedo sino hacerlo totalmente mío, pero donde no lo puedo hacer mío es en el lado negativo, nihilista, por aquí incluso se ha evocado, que tiene semejante tipo de pensamiento, que es en últimas el problema de todo el pensamiento reaccionario, que está muy bien en cuanto a reacción fuerte frente a aquello ante lo cual hay que levantar cabeza y arremeter con ánimo, pero que fracasa absolutamente cuando intenta hacer prevalecer la idea de que es posible, o en todo caso sería deseable, volver al statu quo ante, es decir, a la situación de antes, a la situación político, social, cultural del orden antiguo. Yo ahí me preguntaría una cosa, Javier. Es verdad que Gómez Dávila se adjudica la etiqueta de reaccionario, pero yo cuestionaría, porque su pensamiento va mucho más allá de la etiqueta reaccionario, y no creo que sea un pensador del antiguo régimen. Es decir, no es un pensador que quiere volver al antiguo régimen. Va mucho más allá. Quisiera volver al orden medieval. Bueno, bien, es que eso está mucho más acertado. Eso lo matiza y no está sí, José Miguel. Clara, bueno, yo quería decir primero, respecto a algunas cosas que se han dicho, él los contesta en algunos escolios. Por ejemplo, la madurez de espíritu comienza cuando dejamos de sentirnos encargados del mundo. Esa es su actitud. Entonces, ¿él qué busca en el escolio? Él no busca una apologética, convencer, él cree que eso convence con una mano entrega a otra mano, él busca la lucidez. O sea, él escribe, según dice él, puede que nos mienta, cuando busca la lucidez, es decir, busca el conocimiento, o sea, sacar una idea que no tiene por qué ser transformadora en esa actitud, y esa yo creo que sería la posición fundamental que él busca. Y él ya en notas nos decía: ¿por qué sufrir de no tener ningún talento, de sentir tan vano nuestro deseo de grandeza cuanto a tanta belleza se ofrece a nuestros ojos? ¿Qué importa lo que somos si nuestro orgullo al fin olvidado, si nuestra humildad por fin adquirida nos permiten amar el esplendor del mundo? Pero luego, para ver este juego entre optimismo y pesimismo que se le achaca, etcétera, él tiene una posición ya en escolios, lo dice con claridad, y me parece que ahí hay algo de razón, dice, en lo que habéis dicho. Dice: el optimismo es la adulteración de la esperanza, el pesimismo su posesión viril. Y por otro lado, Volpi, hay que recordar que Franco Volpi, publica un libro, traducido en España, claro, que se llama El nihilismo, donde todos los capítulos los empieza con un escolio de Gómez Dávila. Lo conozco. Lo que impide que Gómez Dávila se precipite, podemos decir, en el nihilismo? Su creencia de Dios, su creencia en Dios, más aún que su cristianismo, su creencia en Dios. Y con esas afirmaciones tan provocadoras que a mí me admiran tanto y que resultan, pero hay que verlo todo dentro de la composición pontifista, pero resultan rompedoras, cuando dice: lo difícil no es creer en Dios, es creer que le importemos. Sinceramente, yo
no sé qué discurso, de cuántas páginas puede concentrar tanta capacidad de pensamiento como concentra este escolio. Esa es muy pascaliano desde ese punto de vista. Es muy pascaliano, sí, eso es una cosa que yo quería decir. Yo creo que la referencia de Pascal, incluso la grandeza de Pascal, por supuesto que está ahí, está en la silueta gomez-daviliana. Pero mirad, lo que antes iba a decir, para que veáis que es un pascaliano también, no del todo buen pascaliano. Cuando antes ha dicho, los que le quitan al hombre sus cadenas, liberan solo a un animal, no. Supuesto el concepto de cadenas a que nos referíamos, es decir, todo este pensamiento progre emancipatorio, no liberan a un animal, no, liberan algo peor que el animal. Pascal decía, el hombre no puede ser ni ángel ni bestia. Decía, el hombre puede ser mejor y peor que una bestia, nunca una bestia. Entonces, los que consideran cadenas a lo que son las condiciones de vida humana, no son animales, son peor que animales. Es decir, se sublevan contra la propia naturaleza humana. Entonces, en este sentido, y claro, lo del optimismo y el pesimismo, yo creo que la exposición de Gómez Dávila sobre el optimismo y el pesimismo, claro, se escora hacia un pesimismo ontológico, metafísico, que es verdad que queda, como tú muy bien has dicho, frenado por su creencia en Dios, pero que no le impide, porque en Dios también creía Lutero. Esta es la cuestión. Y entonces aquí lo que en Gómez Dávila, a mi juicio, está desquiciado es la relación entre la razón y la fe, o sea, correlativamente, la relación entre el pecado original, la gracia y la libertad. Dicho de otra manera, el hombre que lo es, que vive en un pueblo de verdad, que vive en comunidad de verdad, no es un hombre que se asume como Dios. El antropoteísmo, ese no es uno, ese invoca a Dios. E invoca a Dios justamente para que le auxilie, porque sabe de su debilidad. Dicho de otra manera, el pecado original no te aniquila, eso es para un judío, o acaso para Lutero. El pecado original te deja en estado quebradizo. Pero Gómez Dávila, en otro contexto, en textos, tú lo sabes muy bien, a ti llega a decir al hombre su situación, y dice su situación quebrada, rota. No es lo mismo estar roto o quebrado que estar en condición quebradiza. Y estas son ideas filosóficas. Y estas ideas filosóficas yo me permitiría de recordar a Gómez Dávila, tan culto como era, y te lo pregunto a ti, José Miguel, porque seguro que lo sabes, si tenía algún conocimiento de nuestros escolásticos del siglo XV y XVI, nuestros escolásticos renacentistas o prebarrocos. Si conoce al padre Molina, y la teoría de la libertad de Molina, si conoce a Suárez, si conoce a Báñez, si conoce a Vitoria, y claro, esto también hay que conocerlo, Santo Tomás, tenía Santo Tomás, ahí está, tiene luego de los franceses a Maritain y todos estos, los tiene enteros, tiene a Gilson, por supuesto, en ese sentido, pero sí es cierto que él se mueve mucho contra la teología, desde una posición casi franciscana en este sentido, porque lo considera una forma de encadenamiento de Dios y tiene varios escolios que no sé si fideísta, por ahí fideísta, realmente agresivos, y hay gente que piensa que es fideísta, y sobre todo contra el pelagianismo. Él es por supuesto, muy antipelagiano, y a veces en el discurso general que podríamos encontrar en el neotomismo colombiano con el que se enfrenta y que él aborrece, claro, era completamente pelagiano, porque dice el pelagianismo no tiene ninguna justificación porque por todas partes vemos triunfar la injusticia de la gracia, y su afirmación esa contundente, nuestra última esperanza está en la injusticia de Dios, que es de una provocación tremenda, está en este juego. O sea, para él la gracia en ese sentido no tiene límite, y él se inclina mucho en ese y eso me concederás que es Lutero literalmente, ¿verdad? Bueno, no lo sé. Porque, o vamos a decir que se escora, claro, esa es otra, que se escora Lutero. Porque discutiendo con Lutero, mucha gente se ha vuelto pelagiana. Claro, porque estoy recordando un texto de Lutero, el que llega a decir lo siguiente, dice, el corazón del hombre, debido al pecado original, lo cito de memoria, no literalmente, dice, está tan corrompido, y además lo cito en cita secundaria, leído en Maritain, el corazón del hombre, en Tres Reformadores, una obra maestra de Maritain, dice, el corazón del hombre está tan corrompido, dice que no solamente no es capaz de arrepentirse del pecado que ha hecho, sino que ni siquiera tiene la voluntad de arrepentirse. Dice, es más aún, dice, cuando recibe la gracia de Dios ni siquiera tiene la voluntad de recibirla, la recibe porque Dios se la da. Y entonces dice, de manera que puedo hartarme, dice, a fornicar con monjas, a beber cerveza y a estar todo el día inflándome a comer en la gula más desquiciada, dice, y saber que con tal de que tenga fe
en Cristo y en la gracia que le debemos por su redención, me salvaré. Esto, efectivamente, con estos términos tan brutales, un hombre tan inteligente como Gómez Dávila no lo va a decir. Pero Gómez Dávila, permitidme que lea un escolio de Gómez Dávila que es particularmente brutal cuando dice así de duramente, dice: el anticristo es probablemente el hombre. Esto ya es terrible, esto hay que reconocer que es terrible. Aquí sí que ya... Claro, lo que pasa es que, como siempre, lleva razón, es que lleva probablemente, antes es que es muy listo, se protege. Es listísimo. Quería que habláramos un poco, perdóname Juan, que habláramos un poco, porque nos queda muy poco tiempo, sobre el aristocratismo. Yo creo que es un tema que además te va a interesar mucho, Javier, el aristocratismo de Gómez Dávila, ¿no? Hay varios escolios que manifiestan esta dimensión aristocratizante de su pensamiento, como por ejemplo estos dos. Verdadero aristócrata, dice él, es el que tiene vida interior, cualquiera que sea su origen, su rango o su fortuna. O también, el supremo aristócrata no es el señor feudal en su castillo, sino el monje contemplativo en su celda, ¿no? Uno muy, muy bonito también, que tiene que ver con la referencia al misterio, con la hermandad, con la fraternidad del misterio. Es muy interesante y muy bello. Dice: nuestro hermano no es el que tiene forma corporal semejante a la nuestra, sino el que palpa el mismo misterio. Y en otro dice: mis hermanos sí, mis iguales no, porque los hay menores y los hay mayores. Javier, ¿qué te sugiere? Tú que eres, vamos a decirlo, un defensor de la visión aristocrática de la existencia. Por supuesto. ¿Crees que Gómez Dávila aquí recoge esa dimensión en la línea de lo que tú piensas que debe ser el aristocratismo en una época tan igualitaria como la nuestra? ¿O? Sí, totalmente. Por supuesto, es por ahí por donde tienen que hacerse las cosas, o se tendrían que hacerse las cosas en un mundo ideal. Lo que pasa es que deja sin resolver la cuestión fundamental, ni siquiera la plantea. Entre otras razones porque nadie a día de hoy tiene tampoco ninguna respuesta, o sea que la objeción es muy limitada, pero en todo caso yo sí me lo planteo para mí mismo, porque para decir que esta es la cuestión que hay que debatir, que es qué plasmación social esta aristocracia puede y debe tener a partir del momento en que el criterio delimitador, que era el de la cuna, el de la sangre, ha desaparecido y tiene que haber desaparecido. Bueno, yo tengo una respuesta a eso. Y es la dimensión absolutamente derrotista, impotente del pensamiento de Gómez Dávila. Es decir, decía Juan Bautista Fuentes. Claro, pero es lo que Juan Bautista decía, es un profeta del ocaso y tal. Es el enterrador de cualquier posibilidad de renacimiento o resurrección de la dimensión aristocrática del hombre. Es decir, él ha enterrado la posibilidad misma, y esa sería mi objeción. Es decir, que uno sale de la lectura de Gómez Dávila, por supuesto, deslumbrado, pero también totalmente desesperanzado. No sé, José Miguel, si tú compartes mi opinión, pero vamos, que conste que viene de un admirador de la obra de Gómez Dávila. Todo depende lo que se piense, es decir, porque él también insiste en que solo merece la pena participar en política cuando se puede realizar nuestro anhelo. O sea, él insiste, yo creo que está contemplando el mundo que le rodea y describiendo y construyendo alrededor de este. Eso es lo que está haciendo. La alternativa, la apología, la práctica, él renuncia, pero no quiere decir que obliga a los demás a renunciar, pero que desde luego que él renuncia está muy claro. No solamente él renuncia, sino que les quita a los demás todas las ganas de hacer algo. A eso me refería yo. No, escucha, más fundamentalmente, si me permites, si esto es así, si cualquier posibilidad de acción o de transformación del mundo desaparece en el marco del pensamiento de Gómez Dávila, es porque el pensamiento de Gómez Dávila es indisociable de, como lo habéis subrayado evidentemente, de la presencia absoluta, total, de la divinidad y de la religión. Y es ahí donde yo no adhiero a su visión, en la medida... Bueno, ahí tendría que... No me da tiempo para extenderme suficientemente. Tendríamos que hacer todo otro debate, en la medida en que no ve que el mundo moderno a lo que se abre es a la indeterminación del fundamento, y que esta indeterminación del fundamento en sí misma no es ningún mal, sino que podría ser nuestro mayor bien, siempre y cuando tuviéramos, que no lo tenemos en lo más mínimo, sino todo lo contrario, la fuerza suficiente de asumirlo con todo el coraje, toda la valentía y todo el riesgo que semejante cosa entraña.
Pero claro, pero él ha leído a Cioran, ha leído a Junger, bueno, a Cioran no, pero él ha leído a Junger, ha leído tal, y a Heidegger, y no va por ese camino. Evidentemente. Ahora que habría que añadir, Juan, permíteme decir, se lo digo a Javier, que hay una cosa que hay algo en el pensamiento de Gómez Dávila que hermana tanto al católico como al pagano, y es muchos escolios dedicados a esta cuestión del paganismo, que son muy bellos. Por ejemplo, voy a leer algunos. Dice: solo es católico cabal el que edifica la catedral de su alma sobre criptas paganas. O también: el paganismo es el otro Antiguo Testamento de la Iglesia. Y por último, que ya le retrata él personalmente, dice: más que cristiano, quizás soy un pagano que cree en Cristo. O el cristianismo completa el paganismo agregando al temor a lo divino la confianza en Dios. Hay sin duda en Gómez Dávila la posibilidad de un pensamiento que supera la dicotomía paganismo-cristianismo para hermanar a todos los hombres. Otro, ¿no? La Iglesia Católica es la última creación del patriciado romano. Claro, ahí se ve por qué está donde está. Sí. Bueno, o por ejemplo José Miguel, al despojarse de la túnica cristiana y de la toga clásica, no queda del europeo sino un bárbaro pálido. Son magníficos. Y puesto que de europeo se habla, es evidente que si el cristianismo no tuviera todo esto que le atribuye con razón Nicolás de Gómez Dávila, toda esta base pagana a la que se refiere y de la que venimos, Europa no habría surgido como ha surgido. Europa no sería Europa. Bueno, otra cosa. La cuestión es inmensa. Yo no me atrevo a decir ahora mismo. Es inmensa, desgraciadamente. Verdaderamente, os digo, yo no sería capaz de exponerle un escolio. No sería. Es que él invierte ahí. Claro. Es lo contrario, lo que, no de todas maneras, yo creo que él está en la posición contraria a lo que tú llamas la indeterminación, porque él dice: ¿cómo hablarle de Dios? Él está en la posición contraria, por supuesto. Claro, es lo que está diciendo. Porque dice: ¿cómo hablarle de Dios a quien ni siquiera ha oído hablar de los dioses? O sea, su posición es esa. O sea, el cristianismo es un paso, el cristianismo tal como él lo entiende, el catolicismo, por eso es católico, es un paso sobre el paganismo. Y dice: el problema contemporáneo es que no hay paganos. Ese es el problema, podríamos decir, en ese. Claro. Bueno, evidentemente han quedado muchísimos temas por debatir. Seguramente, probablemente, no vamos a mojarnos, vamos a hacer como Gómez Dávila. Probablemente, quizá dedicamos otro programa aquí en Platón Regresa a la Caverna a Gómez Dávila, porque sin duda lo merece. Sin duda lo merece. Terminaremos con algunos escolios, terminaremos con Gómez Dávila, porque es indudable que leerle es el mejor regalo que uno puede recoger de la vida y de la obra de Gómez Dávila. Antes de leerlos, quisiera recordar que tenemos una página en Facebook, que tenemos un correo electrónico, platonregresalacaverna@gmail.com, y esa página en Facebook que se llama Platón Regresa a la Caverna. Esperamos todas sus sugerencias, todos sus comentarios, todas sus reflexiones, que serán bienvenidas. Y vamos a terminar con Gómez Dávila, porque Gómez Dávila también expresó un ideal de vida, un ideal que se plasma en este escolio tan bello que dice: vivir con lucidez una vida sencilla, callada, discreta, entre libros inteligentes, amando a unos pocos seres. O también, y este es un escolio que abre una puerta a la esperanza, me parece a mí, muy bello: siempre hay Termópilas donde morir. Y terminaremos con otro que vamos a dedicarlo a Gómez Dávila. Él escribe de otros, pero nosotros pensamos que está muy destinado a lo que fue su propia vida y su propia obra. Gran escritor, dice Gómez Dávila, no es el que nos parece grande, sino el que nos parece ser, mientras lo estamos leyendo, el único grande. En honor de Nicolás Gómez Dávila, tal vez el único grande, muchas gracias a todos nuestros oyentes de Cadena Ibérica. Sigan escuchando Platón Regresa a la Caverna, sigan escuchando Cadena Ibérica 99.3 FM.